Muy bien, gracias Gracias, por doctor. avisarme. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a ti. Entonces, como le dije, vamos a empezar con cosas básicas en relación al dolor. Luego nos vamos a dedicar de lleno a lo que es la semiología del dolor. ¿Y la semiología qué es? Es el conjunto de signos y síntomas para poder llegar a un diagnóstico que es un síndrome, un diagnóstico de síndrome. Eso va a ser al final, pero mientras tanto vamos a empezar con las cosas básicas en relación al dolor. Primero, ¿qué es un dolor? Como indica acá en la diapositiva, es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con daño potencial o real de un tejido. O también podemos definirlo como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Pero si nosotros vamos desde el punto de vista de semiología, podríamos decir que es un síntoma principal. Y este síntoma principal, ¿en qué parte de nuestra historia clínica va? En la enfermedad actual. Entonces, es un síntoma principal. Por lo tanto, debemos encontrar su causa. Hemos identificado el dolor, ahora lo que nos interesa es identificar la causa. En otras palabras, este síntoma de dolor es un síntoma de alarma, que nos está indicando que algo está sucediendo en este paciente. Algo le pasa o le va a pasar, por lo tanto, es necesario estudiarlo. Si nosotros queremos, desde el punto fisiológico, podemos resumirlo de la siguiente manera. Necesariamente tiene que haber un estímulo. Un estímulo. Este estímulo tiene que ser llevado por unas vías de conducción a los órganos receptores, que son la zona nerviosa del aparato nervioso central o de la médula. De ahí tiene que haber una respuesta, o otra vía de conducción de respuesta para expresar el dolor. Muy bien. Hasta ahí la definición y la fisiología. Ahora, me interesa saber qué es lo que duele, qué es lo que no duele. Vamos a empezar por lo que no duele. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, eso está en la columna, ¿verdad? En la columna, cuando hacemos una punción lumbar, sacamos el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido no duele. La orina no duele. El humor acuoso no duele. El cerebro, que es un órgano, no duele. El pulmón, el hígado, no duele. Entonces, ¿qué es lo que duele entonces? En la piel siempre hay receptores nerviosos, el músculo, el nervio, la meninges, los vasos, la pleura, la cápsula de Gleason. Por ejemplo, una miositis. Miositis, ¿qué significa? Una inflamación del tejido muscular, de etiología infecciosa, no infecciosa, pero su expresión clínica es el dolor. Otro ejemplo, una meningitis, ya sea bacteriana, viral, parasitaria, pero se expresa dentro de sus síntomas por el dolor de cabeza. Otro ejemplo, tenemos un problema de un derrame pleural, o sea, líquido en la cavidad pleural. Es una membrana que cubre al pulmón. Esa membrana se llena de líquido
Y cuando se llena de líquido, uno de los síntomas principales es el dolor. Como se dan cuenta, que hay que identificar qué es lo que duele y no duele, porque esto nos va a servir de base para cuando nosotros hagamos nuestra impresión diagnóstica, nuestro plan de trabajo y nuestro tratamiento. Hasta ahí, ¿me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Ya, muy bien, muy bien. Cuando ustedes no escuchan algo, por favor, cuando no escuchen algo, cuando no hayan entendido, levanten la mano o por el micro me dicen, doctor, por favor, ¿me puede aclarar o me puede repetir? Entonces, otro componente donde duele, por ejemplo, ustedes seguramente han tenido problemas cuando van al odontólogo, ¿no? Otros dicen dolor de muela, no dicen ese es el lenguaje del paciente. Y efectivamente, uno de los lugares donde duele también es la dentina, la pulpa dentaria. Otro, por ejemplo, los chicos hacen fútbol, se caen y se golpean la rodilla. Entonces, ¿por qué duele? Por el revestimiento sinovial. O de repente, también hay problemas de vasos sanguíneos. También puede dar dolor. Entonces, hay muchos componentes o lugares en los que duele. Pero también debemos identificar lugares donde no duele. Y esto puede ser una pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué es lo que duele y qué es lo que no duele? Los mecanismos para que provoque dolor. Por ejemplo, en la piel tiene que haber una lesión celular. ¿Y cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo para que provoque el dolor? Puede ser un pinchazo, puede ser un corte, que se corta la piel. Por ejemplo, cuando alguien es asaltado a un delincuente, para usa el arma blanca y lesiona la piel, un corte, y su expresión clínica es el dolor. O de repente se incendia una casa y los que viven en ese lugar sufren quemadura. Y esa quemadura en la piel provoca dolor. O la inversa, en los lugares donde hay mucha fría congelación, también hay dolor. Esto en relación a la piel. Y en el músculo, más que todo por la isquemia. Isquemia, ¿qué quiere decir isquemia? Falta de irrigación del tejido, en este caso el músculo. ¿Y por qué no pasa la sangre a ese músculo? De repente se ha metido ahí una obstrucción, ¿no? De ese vaso. ¿Qué puede ser? Un émbolo, un trombo, un vasoespasmo, o de repente le han inyectado una sustancia irritable. La cosa que ese estímulo ha provocado dolor, ¿en dónde? En el muslo. Otros mecanismos del dolor son las vísceras. Que esas vísceras se inflamen o se distiendan. Esa inflamación y toda inflamación lo llamamos itis. Por ejemplo, de las vías biliares, colicistitis. Del páncreas, pancreatitis. De la vejiga, cistitis, etc. Entonces, acá, nuevamente lo repito, tiene que haber inflamación o distensión. Distensión o dilatación de vísceras huecas,
¿Cuáles son esas vísceras? Por ejemplo, todo el aparato digestivo, ¿cuál es todo lo que tienen? Todo el aparato digestivo son vísceras huecas, a excepción de ¿quién? De hígado y páncreas. El resto todos son vísceras huecas. Entonces esto por distensión pueden originar dolor y acá se convierte en un síndrome de dolor abdominal, Otro problema puede ser los epitelios, también por problemas de distensión y lesión celular. En este caso, porque en un hígado, un órgano se ha crecido demasiado. Cuando un órgano crece demasiado desde el punto de vista de terminología médica, ¿cómo se llamará? Se llamará visceromegalia. Por ejemplo, si el hígado crece demasiado, se llamará hepamegalia. O también puede suceder de que haya tenido un accidente y haya tenido una herida traumática, también provoca dolor, etcétera, etcétera. Otro tipo de clasificación está en relación por el tiempo, que se puede ser agudo, crónico, paroxístico o por localización somático, visceral. Por el tiempo, agudo. Por ejemplo, si yo en estos momentos tengo un problema de dolor abdominal tipo cólico, en este momento estamos hablando, ¿será agudo o crónico? Agudo. Ese mide tiempo. Pero si yo tengo más de 3, 4 meses con dolor articular, una artralgia, ¿qué será? ¿Agudo o crónico? Crónico. Entonces, como su nombre le indica, el tiempo expresa los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años del tiempo de enfermedad. Para poder clasificar que este dolor es tipo agudo, tipo crónico o paroxístico. Pero también podemos clasificarlo en somático, visceral, psicógeno. Un somático es un dolor agudo, punzante, de comienzo y finalización rápido. Muchas veces se da en traumatismos, en altas temperaturas, por estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Eso es lo somático. Un visceral son dolores imprecisos, mal localizados, y como dice visceral, puede ser las vísceras, ¿no? Por ejemplo, el tipo de dolor puede ser urente, vago, tardío. Por ejemplo, un cólico, un infarto de miocardio, o sea, la angina de miocardio, una inflamación de un órgano. Eso es un tipo de clasificación. No avanza, a ver. Semiología del dolor. En la semiología del dolor, ahora sí ya entramos hasta acá. ¿Están entendiendo? Llevando la secuencia de esta teoría. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Sí, O doctor. seguimos avanzando. ¿Sí lo escucho? ¿Escucho? ¿Me escuchan o sigo? Sí, doctor, siga. Sí, doctor, está todo claro. Ya sigo. Entonces, ahora ya entramos a lo que es la semiología. ¿Qué es la semiología? Hemos dicho, es el estudio para identificar el síntoma, identificar el signo, identificar el factor de riesgo. Ustedes ya han tenido las prácticas, en todas sus prácticas con sus diferentes profesores. Entonces yo lo preguntaría, a ver, para recordar, el síntoma, ¿en qué parte de la historia clínica lo busco? El factor de riesgo, ¿en qué parte de la historia clínica lo busco? El signo, ¿en qué parte de la historia clínica lo busco? ¿Alguien puede levantar la mano o puede contestar, por favor? En Para la que de este enfermedad modo, actual, ¿cuál? Dime, ¿cuál enfermedad es actual, cuál? el ¿Está síntoma bien? principal en enfermedad actual, también se puede colocar el signo en la ectoscopía, porque es lo que vemos. Eh, ¿Es eso? A ver, ¿algún otro compañero está de acuerdo lo que dice su compañera? Si estamos de acuerdo, intervengo yo para darle el concepto final. ¿Alguien quiere opinar? Acá yo estoy haciendo que participen ustedes para que no se duerman, para que interactuemos y por lo menos cuando salgan de esta clase, salgan sabiendo algo. Y simplemente ya cuando vayan a su casa, refuercen sus libros esta teoría. Doctor, Sí, doctor, escucho. disculpe, disculpe, doctor, se pasó la diapos de clasificación por etiología por intensidad que está antes de esta diapositiva. Ahí, a ver, a ver. Esa, doctor, la de por Ah, etiología y por eso ya intensidad. lo vimos. Por Ya, etiología y por intensidad, doctor. Ese. ya, por teología. Entonces, por etiología, el nocioceptivo, más que todo expresa todo lo que es los órganos, vísceras, y el otro, muchas veces, otros autores también lo agregan al neuropático o neurogénico como una cosa independiente. Entonces, un nocioceptivo, no se olviden que es el síntoma que expresa todo lo que es órganos y vísceras, y el neuropático, como el nombre lo indica, todo lo que es sistema nervioso periférico o central. Y por su intensidad, leve, moderado, severo. Leve, moderado y severo. Pero también, pero te- podemos hacer escala de acuerdo a su intensidad, de 1 al 10 para expresar si duele o no duele. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en la semiología del dolor. Bueno, seguimos. Allá, acá nos hemos quedado. ¿Se acuerdan que le he preguntado nuevamente para que ustedes intervengan?
En la semiología del dolor. Acá ya está el síntoma que es el dolor. ¿En qué parte de la historia clínica lo busco el síntoma principal? ¿En qué parte de la historia clínica busco el factor de riesgo? ¿Y en qué parte de la historia clínica busco el signo? A ver, por favor, participen. Doctor, Sí, te escucho. doctor, el síntoma principal se puede encontrar en la anamnesis, el factor de riesgo en los antecedentes y, bueno, el examen físico en el examen clínico. Ya, es una opinión. A ver, una otra opinión para poder intercambiar ideas y poder sacar conclusiones ya correctas. Doctor, Sí, doctor, te ¿sí me escucha? escucho. Ya. En síntomas Sí, te sí escucho. también, sí, en síntomas igual, ¿no? En anamnesis, más que todo en la enfermedad actual, el factor de riesgo se podría encontrar en antecedentes y el examen físico es en el examen físico en sí, ¿no? Examen físico general. Ya. Entonces vamos a aclarar mejor. Vamos a aclarar. El síntoma principal se obtiene, se busca en la historia clínica en la enfermedad actual. Y la enfermedad actual no es otra cosa que el motivo de consulta. Y en este caso, el motivo de consulta es el dolor. El factor de riesgo se busca en filiación y antecedentes. ¿Están de acuerdo? Te digo por qué es filiación, porque hay enfermedades de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la ocupación, de acuerdo a su grupo sanguíneo, de acuerdo a su procedencia. Y lógicamente los antecedentes pueden ser de acuerdo a su familiar, de acuerdo a sus antecedentes patológicos, de acuerdo a sus antecedentes generales, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, ya identificamos el síntoma que es el dolor. Ya sabemos que el paciente viene a la consulta por el dolor. Y nosotros tenemos que interrogar a nuestro paciente y sacarle el máximo provecho de ese dolor. ¿Y cómo sacamos el máximo provecho de ese dolor? Preguntando, repreguntando, y para que no se nos escape ningún dato. Entonces, o lo dejamos así, dolor a secas. No, no se queda como dolor a secas. Tenemos que sacarle el provecho, el máximo provecho de ese síntoma, diciéndole desde cuándo empezó con ese dolor, dónde está localizado ese dolor. Si usted tiene ese dolor de 1 a 10, ¿cuánto lo coloca? 8, doctor. Ese dolor se queda ahí o si va para un lugar. No, doctor, se me va para otro lado. Es una irradiación. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuándo aparece? ¿Con un estímulo? ¿Con un esfuerzo? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo desaparece? ¿Espontáneamente o desaparece porque toma algún medicamento o le inyectan algún medicamento, etcétera? Tipo de dolor. ¿Cómo es su dolor? ¿Es quemante, urente, tipo cólico, tipo hincada, tipo sordo, etcétera, etcétera? Entonces, antigüedad. Antigüedad es, ¿qué quiere decir? Como le dije en un inicio,
desde cuándo empieza su dolor. Entonces ya estamos armando con estas preguntas. ¿Qué estamos armando con estas preguntas? Le pregunto a la audiencia. Con todas estas preguntas, con estas interrogantes, ¿qué estoy armando? ¿Qué estoy haciendo en mi historia clínica? A ver, contesten. Una parte del relato cronológico, doctor. Respuesta parcial. Doctor, Respuesta parcial. estaríamos buscando un posible diagnóstico. No, diagnóstico todavía no llegamos. No estamos en diagnóstico. No estamos en ningún diagnóstico. Estamos en el síntoma del dolor. ¿Qué hemos dicho Doctor. antes? ¿Qué hemos dicho? La enfermedad ¿Qué hemos actual. dicho? Enfermedad actual. doctor. Enfermedad actual. Entonces, con estas preguntas, con todas estas preguntas que estoy haciendo, voy a armar mi enfermedad actual. ¿Cómo lo voy a armar? Tiempo de enfermedad, tanto. Forma de inicio, tanto. Curso, tanto. Episodio actual, tal. El síntoma principal, el dolor. Y el relato, todo lo que sacaste de la interrogación, en la cual has interrogado su localización, su intensidad, su irradiación, cuándo aparece, cuándo desaparece, tipo de dolor, etcétera, etcétera. Todo eso está en el relato. Pero todo el componente principal se llama enfermedad actual. ¿Ahora sí está claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora entramos al otro punto, que es el factor de riesgo. ¿Qué quiere decir factor de riesgo? El factor de riesgo me quiere decir qué enfermedades tengo yo de fondo, desde el punto de vista de mi persona como paciente, de mi entorno, que es mi vivienda, o de mi familia, o el lugar donde vivo, para poder yo correlacionarlo, esas comorbilidades, relacionarlo a mi síntoma por el que viene el paciente. De ese modo, suma un dato más para poder entrar el camino de mi diagnóstico. Por ejemplo, vengo a la consulta porque tengo dolor en la rodilla desde hace un día. Y tengo mucho dolor en esa rodilla. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Desde el punto de vista de los síntomas, me van a hacer todas las preguntas en relación al dolor. ¿Cómo apareció? ¿Y qué sucedió? Entonces, en mi enfermedad actual, yo ya puedo pensar, analizar mentalmente, puedo decir que este paciente tiene un tiempo de enfermedad de un día y que empezó a tener dolor en la rodilla y que se empezó a hinchar esa rodilla. Y empecé a preguntar toda la localización y radiación, pero lo más importante, el dolor y la hinchazón. ¿Qué sucedió? Tiempo de enfermedad un día, el dolor y la hinchazón. Yo ya puedo analizar, yo ya puedo presumir que este paciente tiene un problema agudo, en primer lugar, o es crónico, es agudo. Segundo, yo puedo presumir que este paciente tiene un problema en la articulación. Yo puedo presumir que este paciente es monoarticular o es simétrico o asimétrico. Yo puedo presumir, preguntándole de que cómo sucedió, por qué duele eso, el paciente dice, me caí.
jugando fútbol me caí y me golpeé la rodilla. Entonces yo ya puedo presumir, sin llegar al examen físico, mire, imagínense, yo puedo presumir que este problema ha sido un problema articular agudo de tipo traumático. Y el factor de riesgo ha sido el golpe, el trauma, el juego, etc. ¿Me están entendiendo? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya, entonces, doctor. ya, continuamos entonces, continuamos. Y así vamos a hacer más ejemplos. En el examen físico, vamos a seguir recordando las prácticas que han tenido ustedes en sus con sus diferentes tutores. El examen físico, ¿bajo qué metodología lo estudian? Contesten. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Muy bien, muy bien. Y de esta exploración, ¿qué es lo que saco? ¿Qué consigo con esto? ¿Qué voy a sacar de esto? De esta exploración física, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar para mí desde el punto de vista médico? ¿Qué voy a conseguir con esa metodología? ¿Me pueden responder? ¿Nadie se anima a responder? Desde un inicio le dije yo, ¿qué es un síndrome? ¿Me pueden contestar? Es conjunto de signos y síntomas que tiene una misma fisiopatología y una diferente etiología. Ya, muy bien. Hasta ahora, de todos los ejemplos que he dado, de hasta ahora que hemos hablado, ¿qué he conseguido hasta ahora? De todo esto, de esta clase que hemos hecho y con los ejemplos, ¿qué es lo que estamos en nuestras manos? En resumen, ¿qué es lo que hemos conseguido? El síntoma y el factor de riesgo. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? El examen físico. El signo. El signo. El signo se consigue con esta metodología que es el examen físico. Por ejemplo, vamos a ese paciente que hemos puesto que es dolor articular, que se cayó, dolor en la rodilla. Mi metodología de exploración, voy a utilizar las 4 metodologías: inspección, palpación, percusión, auscultación, para ese tipo de paciente. ¿Qué opinan? Tal vez la inspección y la palpación. ¿Qué opinan? Sí se aplican los 4, doctor. ¿Qué? ¿Auscultar también? ¿Se va a auscultar la rodilla? Pregunto, ¿se ausculta la rodilla? No, doctor. No, doctor. Por eso. ¿Con eso qué quiero decir? Esta es la metodología de inspección, palpación, percusión. En todos los órganos que nosotros vamos a ir explorando, se utilizarán todos o algunos. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un seminario del Hipólito Unanue y la historia era de piel. Entonces, la metodología que utilizó, los alumnos han utilizado la inspección y palpación nada más. Percusión y auscultación no era necesario. Por ejemplo, de acá a la otra semana, no sé cuándo le toca ya el otro segmento que es aparato respiratorio, ahí se va a utilizar todas: inspección, palpación, percusión, auscultación, porque ahí sí es necesario utilizar estas 4 metodologías. En el aparato cardiovascular también, pero de preferencia la auscultación, pero todos son importantes. ¿Está claro? Entonces, de ese modo imaginemos que utilizamos la inspección.
en esta rodilla, voy a observar, ¿qué voy a observar? La rodilla, lógico. ¿Qué voy a observar? La hinchazón, está hinchado, está rojo. ¿Y qué lo voy a palpar? La sensibilidad, explorar el movimiento, voy a hacer el signo del témpano, etcétera, etcétera. Y concluyo que al final uso mi síntoma. Uno, mi factor de riesgo, uno, mi signo, me sale un síndrome de dolor articular o monoarticular traumático, 2 puntos, hidroartrosis traumática. Y se acabó el problema, ahí está el diagnóstico. Entonces, ahora entramos ya hemos identificado el síntoma, hemos identificado el factor de riesgo, hemos identificado el signo. Entonces, ¿qué nos falta? El diagnóstico. Y los diagnósticos, uno de los diagnósticos son varios diagnósticos, diagnóstico de síndrome, diagnóstico diferencial, diagnóstico clínico, diagnóstico etiológico. En este caso, vamos a los síndromes dolorosos, de los síndromes. Y hay un montón de síndromes. Por ejemplo, a mí me viene un paciente que viene por dolor torácico, un dolor en el tórax. Y vamos a imaginarnos que viene por eso un dolor en la región del hemitórax derecho, en las bases del hemitórax derecho, tipo hincada, tipo punzada, posición antártica, acompañado de tos, de disnea, inclusive fiebre. Y hacemos la exploración clínica y tiene el antecedente de tuberculosis. Y en el examen clínico llegamos a la conclusión que es un síndrome pleural. Que es un derrame pleural. Y ese derrame pleural es el causante del dolor torácico. Pero no quiere decir que solamente el derrame pleural es la causa de todo dolor torácico, no. Pero también puede suceder que venga como un dolor torácico, pero anterior de la parte izquierda del tórax. Un dolor angustiante, desesperante, de 10/10, que se irradia al cuello, que se irradia al brazo izquierdo, acompañado de disnea, sudoración, de aparición repentina. ¿Y qué concluyo? Que es una síndrome de angina de pecho o infarto de miocardio. Entonces, así como estamos hablando de un síndrome torácico que puede ser de causa pulmonar, pleural, de causa cardíaca, también puede ser de causa del componente del mismo tórax, que son costillas, que es músculo. Por ejemplo, si es una costilla de un golpe que ha tenido, de repente ha sido una condis que está expresando un dolor torácico. Otro síndrome, por ejemplo, un síndrome de dolor abdominal. Viene un paciente gordito, una paciente mujer gordita, tiene muchos hijos, le gusta comer grasa, mucha fritura, mucha comida chatarra, y anoche comió su pollo a la brasa. Y a la madrugada empieza con un dolor abdominal en el hemiabdomen superior, de intensidad de 8/10, que se irradia en forma de cinturón, se acompaña de náuseas, vómitos. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué podría estar pasando con este paciente? Tengo mi síntoma del dolor, tengo la localización que puede estar en mi abdomen superior. ¿Cuáles son ahí? Ahí tenemos la vesícula, tenemos el estómago, tenemos el páncreas, el vaso. Pero ¿cuál es esa expresión de este tipo
¿De qué órgano estaríamos hablando? Del páncreas. Y en este caso, una pancreatitis aguda. Otro caso de dolor lumbar. En la región lumbar puede estar compuesto por músculo, huesos, las vértebras. Ese es el entorno. Pero por dentro de ello, ¿qué puede estar ahí? El riñón, órganos retroperitoneales. Imaginemos que tiene un dolor en la región lumbar localizado en el ángulo costo vertebral derecho, con mucho dolor, dificultad para orinar y orina sangre, hematuria. Y le hacemos el examen físico y efectivamente tiene mucho el puño de percusión, los puntos ureterales positivos. Podemos pensar que es un dolor renal. ¿Y qué tipo de dolor renal da origen a esto? Por ejemplo, una litiasis renal, un cálculo renal. O también puede venir otro paciente con síndrome de cefaleas o un dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza, aparte de sacarle todos los datos que ya hemos hablado al inicio de la clase, y podemos decir, bueno, si tiene dolor de cabeza, vamos a ver que es un síndrome de cefalea, será un problema primario, secundario, un problema primario que no se sabe la causa, será una migraña, será un psicógeno, o es un orgánico, de repente está un tumor allí, se metió una tuberculosis, una neurocisticercosis. Entonces, amerita estudiarlo, amerita saber por qué le está doliendo la cabeza. Entonces recurrimos a nuestra historia, recurrimos a nuestra estrategia de estudio, y nuestra estrategia de estudio, ¿cuál es? Mi enfermedad, hacer una buena historia, pero dentro de todas esas historias, lo más importante, los puntos que nunca debemos olvidarnos, son la enfermedad actual, los factores de riesgo y los signos principales. Y de acuerdo a eso, hago mi diagnóstico. Y si requiero de un examen complementario, lo solicitaré. Y así tenemos una serie de dolores que poco a poco, en el transcurso de su recorrido de la semiología, van a ir aprendiendo poco a poco. Finalmente, cuando nosotros ya llegamos al diagnóstico de síndrome y los tipos de síndromes que tenemos, muchas veces podemos recurrir a exámenes complementarios cuando es necesario. Por ejemplo, en ese paciente que nosotros sospechamos que es un síndrome de dolor abdominal, 2 puntos, una pancreatitis aguda, quiero comprobarlo. Muy bien, pido una ecografía abdominal. ¿Y qué salió? Un cálculo vesicular. Ese cálculo vesicular es el causante de la pancreatitis. ¿Qué más puedo pedir? Puedo pedir una lipasa, una milasa, que efectivamente me comprueban que está punto a favor de una pancreatitis. Y así, de repente, si yo avanzar un poquito más, puedo pedir una tomografía abdominal para ver si tiene grado de necrosis o no tiene grado de necrosis ese páncreas. El examen complementario está a criterio del médico, pero no es el que primero se pide, luego se examina. No es el que primero se pide y no se hace la historia clínica. Primero es la historia clínica, primero es la presunción diagnóstica que el médico hace, luego los exámenes complementarios que querramos. Y el examen complementario se debe pedir racionalmente, no se debe pedir por pedir. Se debe fundamentar el motivo de pedido. No se debe pedir por pedir, porque de ese modo, si nosotros hacemos el pedido por pedir, vamos contra la economía del paciente. Va en desmedro de nuestro conocimiento, de nuestro prestigio. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sabemos la medicina? ¿Que tenemos que recurrir a exámenes para el diagnóstico? Entonces, ¿para qué estudiamos tanto, para que
el paciente entre a una máquina y salga con su diagnóstico. Entonces, ¿para qué existe el médico? No es así. Entonces, primero, la historia clínica. Primero, el médico tiene que sacar su presunción diagnóstica con todos los fundamentos de conocimiento que ha adquirido en su carrera. Hasta ahí, ¿me han comprendido? ¿Qué dicen? Doctor. Sí, Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien, entonces hemos terminado. Espero que haya aportado algo en sus conocimientos y le ayude a seguir para adelante. Sigan con ese ritmo, nunca pierdan la esperanza de ser buenos médicos. Y la única forma de ser buenos médicos es leer, leer, leer y leer. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. doctor, Sí, doctor, no se olvide sí, pasar las escucho. diapositivas, por favor. Las diapositivas, por favor, no ¿Cómo? se olvide. En las diapositivas, en la ¿A dónde? ¿A delegada dónde mío? de... Si acá está grabado. ¿Ah? Sí, digo que las diapositivas, Doctor, si las puede pasar a la delegada, Cristina Almoguer. Jaime, tú te encargas, pe, Jaime, tú tienes. ya, doctor, no se preocupe. Ya, listo. Ya, Ya nos doctor, vemos. ya. Hasta luego, hasta luego. Doctor, disculpe, no se olvide de apagar la grabación. Sí, sí. Sí, estoy en eso. Gracias, doctor. Buenas tardes.